¿Cómo lidiar con una separación, ya sea una separación definitiva en caso de muerte o una separación cuando se trata de una relación amorosa? Fátima López Moreira con nosotros. ¿Qué tal, Sani? Encantada. Sí, en la vida nada es permanente. Vamos a tener sucesivas pérdidas conforme vamos creciendo y es inexorable hacer un duelo. Del duelo no nos podemos librar. Y es justamente lo que a veces hace patológico el duelo, porque queremos evitarlo, pretendemos hacer como que no pasó nada. Sobre todo, Sani, los hombres a veces tienen esta dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros culturalmente fomentamos más a que las niñas, por ejemplo, hablen. Cuando la nena, por ejemplo, se cae, se lastima, nosotros le decimos, vení, contame, ¿qué te pasó? Sí. Decime. ¿Y qué hacemos cuando el nene se cae o se lastima? Bueno, ya está, ya los nenes no lloran, sí. Dale. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De grandes, los varones de repente no tienen tantos recursos para poner en palabras lo que les duele. Interiorizan sus emociones. Inclusive Inclusive ellos son en muchos casos jefes de familia, entonces tienen la creencia de que tienen que mantenerse firmes, porque si se derrumba toda la familia, en el caso de que se muera algún familiar o en el caso de separaciones. En el caso de separaciones, por ejemplo, esto se nota bien. Muchas veces vemos que las mujeres guardan su duelo, y los hombres, sin embargo, muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces se separan y enseguida empiezan a salir con otras mujeres y demás, pero después de un tiempo es como que le cae la ficha. Es como que ahí, después de 1 o 2 años inclusive, a veces es como que ahí le cae la ficha y es como ese bajón. El duelo, Sani, hace referencia justamente a lo que la palabra dice, es una guerra entre dos partes, es un duelo, una guerra, una parte que acepta la pérdida y otra parte que no. Y hay como una guerra entre esas dos partes hasta que se produce la aceptación final. Claro. Y como un mecanismo también la negación, ¿verdad? Por supuesto, es un mecanismo de defensa para evadir el dolor. La primera parte del duelo generalmente es la negación, sobre todo cuando es fuerte, cuando es, por ejemplo, una muerte que no estaba esperada, cuando es un accidente, cuando te informan sobre una enfermedad, por ejemplo. La negación, no, porque no puedo creer que esto me pasó, es imposible. Inclusive se habla de que el cerebro muchas veces nos protege, porque si no vas a entrar en un colapso nervioso, porque claro, es tan fuerte la información. Entonces es como que el cerebro se protege y es como que no está pasando, esto no es real. Después de esta etapa viene la rabia, la ira. ¿Por qué a mí? Dios, ¿por qué fuiste malo? ¿Por qué me hiciste eso? Es una rabia, un resentimiento. Después de la ira, este es el proceso del duelo. Después de la ira viene una fase aguda de depresión, porque ahí estamos empezando a aceptar la pérdida y es ahí como que viene la apatía, claro, el bajón, es irreversible, es como que vas aceptando. Y esta etapa es muy peligrosa, ¿por qué? Porque es en esta etapa donde la gente se ancla, donde se quedan, y es ahí cuando viene el duelo patológico muchas veces. Personas que se quedan ancladas en el dolor, que no pueden salir del dolor y muchas veces hasta podemos hablar de una depresión profunda, ¿verdad? Después resuelta esta etapa de depresión, que es inexorable, no vamos a poder evitar, viene la etapa de la aceptación. Y cuando nosotros sabemos que hemos elaborado el duelo, cuando podemos recordarlo, pero ya no duele tanto. No, a veces te preguntan... como que te acostumbras a la idea. Por supuesto. Nunca aceptás del todo. Nunca aceptás del todo. Es muy difícil. Recordás, pero ya no es ese dolor en carne viva, sino que es una melancolía. Es una melancolía, es unas ganas de que por ahí la persona esté o qué hubiera pasado. Vos sabés que, Sani, es increíble, pero el divorcio es uno de los duelos más fuertes para las personas. Inclusive se lo compara muchas veces con la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque es una fractura de un proyecto de vida que hizo una persona con otra. Entonces es un duelo fuertísimo, fuertísimo, que mueve hasta las fibras más profundas, ¿verdad? Como te vuelvo a repetir, muchas veces las mujeres tenemos más recursos para enfrentar el duelo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a hablar, a poner en palabras. Los hombres no. Además, si hubo como una traición de por medio, exactamente, y en una sociedad tan chica donde vos a lo mejor le ves a tu expareja ya supuestamente disfrutando de otra vida. Así mismo. Es que sabemos que eso no es así. Cuanto más ruido hay ahí, hay cuestiones que resolver ahí adentro, ¿verdad? A veces te preguntan, ¿cuánto tiempo dura un duelo? Sí. No hay un tiempo estipulado porque no hay un termómetro para el dolor. Cada persona elabora el duelo según los recursos que tenga, según el vínculo que tuvo con la persona o con la situación y según la situación que ocurrió. No es lo mismo hacer un duelo por una persona que tuvo una enfermedad terminal
donde vos te vas eventualmente preparando. Te vas adaptando a lo que va a exactamente ocurrir. a una persona que tiene un corte de repente para lo que no estabas preparado. Entonces, de esos factores depende. Generalmente se dice que entre 6 meses a 3 años, más o menos, tiene que estar resuelto un duelo. ¿Cómo nosotros podemos caer en un duelo patológico? Primero, cuando negamos el duelo. Cuando pretendemos decir, no, ya está, ya pasó, yo soy fuerte, no pasó nada. Yo siempre digo, Sani, que al dolor hay que enfrentarlo cara a cara y con el pecho abierto, porque si no lo hacemos, en algún momento va a venir a cobrar la factura y al momento de cobrar siempre es muy alto. Entonces al dolor hay que enfrentarlo. El dolor es un gran centinela, te avisa de que algo está pasando, que algo no está funcionando. Es un recurso valiosísimo que tenemos los seres humanos para evolucionar. Entonces hay que hacerle caso al dolor, hay que escuchar al dolor. Es un aviso que tenemos para ir hacia adentro, para usar todos los recursos físicos y psicológicos para curar esa herida, porque hay una herida ahí. Entonces, o sea, no se puede evitar el dolor. Si querés llorar, llorá, por desahogate. supuesto, y es algo que culturalmente tenemos, porque el duelo también, Sani, tiene que ver, es un proceso cultural. O sea, el duelo que nosotros hacemos no va a ser el mismo que hacen los americanos, y lo vemos mucho en los entierros, cuando se le ven a las personas. O sea, nuestro duelo, por ejemplo, vemos inclusive muchas veces gente que contrata, por ejemplo, las lloronas acá, ¿verdad? Y ese es muchas veces revolcarse en el dolor, ponerse una ropa durante 10 años negra, o sea, eso también es un duelo patológico. Hay gente que piensa de que tiene que sufrir en carne para poder redimirse o para poder venerar a la persona que se fue o nunca más va a poder rehacer su vida, y eso también es un duelo patológico. Es el par contrario de negar. Negar el duelo o exacerbar el duelo. Los dos polos son muy malos. El dolor, Sani, es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir eso? No me voy a librar en la vida del dolor. ¿Por qué? Porque es la vida misma, nada es permanente, voy a ir perdiendo situaciones, pero yo puedo elegir cómo transitar ese dolor. Puedo elegir transitarlo dignamente, aprendiendo. En una cantidad de situaciones he trabajado con personas que estaban en duelos muy fuertes, porque a mí también me tocó hacer duelos fuertes, entonces es como que yo también decidí colaborar con las personas a partir de mi experiencia. Entonces, por ejemplo, yo les insisto siempre a la gente que transformen este dolor en algo productivo. Por ejemplo, volver en ese tiempo de duelo a un hobby olvidado, hacer actividades deportivas. Por ejemplo, yo soy una amante del deporte y me parece que primero que es un antidepresivo natural, sí. Segundo que, por ejemplo, recuerdo alguna vez haber trabajado con una persona que se involucró, y justamente recordé ahora que vino Mirta y que vinieron los chicos de LASA para la carrera. Recuerdo que a una persona que empezó a elaborar el duelo y se involucró en esto de empezar a correr. Era una persona que no practicaba deportes, y recuerdo que cuando esta persona sintió de que el duelo estaba elaborado, fue cuando decidió anotarse a una carrera, y llegar a la meta fue la metáfora de aceptar lo que había pasado. O sea que no solamente fue metafórico, claro, sino que pudo usar eso para algo positivo. Y eso está bueno. ¿Qué pasa, Fátima, cuando, por ejemplo, fallece una persona y hay cosas que no se dijeron, cuando la relación no era buena? Parece que ahí cuesta mucho más asimilar cuando uno le amaba a esa persona, ya sea padre, madre o algún familiar, pero había conflictos no resueltos. Así mismo. Y ocurre muchísimo, y generalmente es ahí donde quedan anclados en esa fase que te decía de la ira. Y muchas veces, eso. Por supuesto que sí. La palabra es liberadora, hay que hablar, hay que poner en palabras. Yo siempre le digo a la gente, usemos los recursos que tenemos, apoyémonos en los seres queridos. Si es que nos damos cuenta de que no podemos o de que no estamos recibiendo ese apoyo a nuestro alrededor, o las personas de nuestro alrededor también están muy dolidas, empecemos a buscar ayuda. Por supuesto que se puede. El duelo hay que hacerlo cara a cara, con el pecho abierto, pero hay que solucionarlo y hay que salir para lograr la resiliencia, que es transformarse a partir del dolor. Si dura más de 2 años ya es patológico. Hay que ver, depende de los recursos, depende del vínculo que tenía con la persona. ¿Verdad? 1 año más. ¿Sabes cuándo uno puede saber, Sani, si es patológico? El duelo generalmente, por más que lleve un poco más de tiempo, el dolor se va apaciguando y de a poquito va desapareciendo. Cuando el dolor se va poniendo más fuerte, cuando va increciendo, conforme va pasando el tiempo,
ahí estamos hablando de algo que algo está funcionando mal y que la persona no está pudiendo salir de este proceso. Bueno, para recibir ayuda, por ejemplo, ¿cómo te ubicamos a vos? En www.sanamente.com.pi todos los datos. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Fátima López Moreira. Estábamos así hablando del duelo, cómo superarlo. Vamos.